Les decía al principio, hace un momentito, que íbamos a hablar mucho de música esta noche y de música muy variada. Y para eso, para empezar a hablar de música, esta noche tenemos a nuestro primer invitado de hoy. Él es Miguel Mateos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tardes. Muy bien. Un joven de solo 24 años que se dedica a la composición musical, que es compositor, que lleva dedicado a esto de la música casi desde que tienes uso de razón. Yo creo que no, No tanto, incluso pero... antes. Bueno, Desde que tienes memoria casi, sí, ¿no? casi se podría decir. Desde muy jovencito, 6 o Sí. 7 años tenías, ¿no? Cuando empezaste. Sí, exactamente. Bueno, yo empecé en la escuela de folclore a los 7 años, en la especialidad de percusión. Y entonces allí se aprenden una serie de patrones folclóricos. Y bueno, fue a raíz de que me dio la oportunidad José Ignacio Petit, entonces director de la banda, de entrar a formar parte de la agrupación. Entonces, la verdad es que fue un gran impulso para mí porque al año siguiente entré al conservatorio por percusión también, y bueno, eso me permitió también separar un poco, bueno, en mi cabeza por dónde quería especializarme, hacia qué rama de la música por la cual podía continuar. Entonces, bueno, sí se puede decir que desde más o menos esa edad tuve un poco de contacto con la música y todo. ¿Y la percusión sigue siendo vital en tu carrera musical? Sí, claro. Sí, sin duda. Sobre todo, bueno, que te juntas con músicos y sobre todo se meten conmigo algunos porque es verdad que, yo qué sé, que te juntas con violinistas tal, y a lo mejor, claro, tú estás acostumbrado a estudiar percusión que requiere muchas horas de metrónomo, por así decirlo. Bueno, los músicos ahí entenderán. Sí. Y claro, estás acostumbrado a eso que te exige un tempo estricto. Entonces, o sea, se meten conmigo porque es como, aquí te has ido de tempo, aquí... Y dicen, ya para. Creí que te decían eso de tú no eres músico, tú solo le das al tambor. Bueno, eso también me lo han dicho alguna vez, en plan, los músicos y la percusión. ¿Ah, sí? Sí, a veces, pero bueno. Eso es muy cruel. Sí, es muy cruel, pero pasa lo mismo que con las violas en el mundo de la orquesta, que también se meten mucho con ellas, los chistes típicos, pero bueno, cada uno tiene su aquel en la orquesta, así que... Y cada uno tiene su papel, ¿no? Porque al final, si no Sí, hubiera exactamente. percusión, también faltaría mucho en una Sí. formación musical. Sí, sobre todo, bueno, eso, a nivel de bandas, de orquestas, que aportan sobre todo un carácter rítmico y a la vez un carácter colorístico, podríamos decir, sonoro o tímbrico. Bueno, Miguel, le tenemos aquí, vamos a hablar mucho de música y de composición con él, pero le tenemos aquí porque ha sido galardonado con el primer premio Alumni de la Universidad de Salamanca a la igualdad, que reconoce obras inspiradas. Esto tiene su aquel, ¿no? Porque al final, dices, es un premio por una obra Sí. compuesta, inspirada en una obra literaria que es Un beso en la frente de Esther del Brío. Sí, exactamente. Esto es no sé, un premio que surge así porque es la primera vez que se convoca. Sí, o sea, es la primera vez. Bueno, los premios Alumni llevan, no te sé decir cuántos años llevándose a cabo, porque no lo sé, pero bueno, este año, bueno, en principio son 3 premios que otorgan, pues eso, a la excelencia de máster, o sea, de trabajo de fin de grado o de tesis doctoral, eso, excelencia a nivel académico, de expediente, y luego me parece que es otro premio a mejor expediente extranjero de intercambio. Y este año pues lanzaron este primer concurso para, pues eso, Alumni a la igualdad. Y eso, se trataba de ponerle música a la obra como has dicho, de Esther del Brío. Y bueno, pues en principio yo me enteré porque, claro, como estamos en el mundillo metidos en el Conservatorio de Salamanca, un profesor nos lo avisó y dijo, oye, mirad que hay un concurso que tal. Pues me llamó la atención porque dije, joder, hay tiempo y bueno, pues es una oportunidad también de hacer algo no sé, pues también que te llevas tú mismo hacia ti, es decir, probar, no sé, manejar el ordenador, por así decirlo. y, y de ahí fue todo, es decir, es un libro que realmente es una obra literaria gráfica porque está hecha de forma que no es un libro como tal que tú lo abres y son solo letras, sino que pues la historia se lleva a cabo con dibujos, los personajes están retratados, es decir, es todo un hilo muy... De hecho, el libro es cortito y vamos, narra un episodio de pues, lo que es violencia de género, y la verdad es que pues, es bastante interesante. Y la idea en general pues, me pareció muy buena pues eso, para darle otro punto, otro enfoque. ¿Y cómo enfocas el componer una obra con esa condición, que esté inspirado en una obra tan concreta como un libro? Pues
En principio es como, te podría decir que es como una película. En una película tienes la imagen, porque al final pues tienes una imagen que te da un componente narrativo al que tú puedes asignarle música de alguna forma. O sea, la música realmente en una película no trata de destacar, sino de ampliar o reforzar el componente narrativo. Entonces, en este caso, lo que traté de bueno, de hacer es prácticamente lo mismo, es decir, quedarme con la idea general de la historia y a partir de ahí, pues eso, llevar a cabo un poco lo que es la obra musical. O sea, realmente técnicamente, a ver, tampoco me voy a meter mucho en aspectos técnicos, pero si en la obra si en la obra literaria se decía que la chica, la protagonista que se llama Ana, está conectada a una máquina de un silbido que le permite, como ya está en coma, le permite comunicarse o decir sí o no mediante un silbido o dos, pues ese, por ejemplo, es mi patrón rítmico a lo largo de la obra. Que si el matrimonio está formado por Ana y Víctor, pues lo que son las letras de los nombres y los apellidos de ambos se juntan para formar un tema musical, que es el tema principal. Es decir, es un poco ya metidos en aspectos técnicos, un poco va por ahí. O sea, más cinematográfico que otra cosa, ¿no? Al final. Sí, al final es eso, un poco un componente cinematográfico, diría yo, narrativo. Bueno, cuando te dijeron que habías ganado el premio, no sé si esperabas Pues ganarlo la verdad es o que fue un sorpresón de estos de, oh, no puede ser. sí, porque, o sea, al principio, o sea, dices, vale, a ver, Salamanca, tú conoces la gente que se puede más o menos presentar me explico, de mi zona, porque, claro, en el conservatorio se pueden presentar gente que no sea de mi especialidad, o luego ya a partir de ahí gente aleatoria de Salamanca que puede que diga, o bueno, que ponía, o sea, realmente el premio estaba abierto a lo que son gente que estudie o egresados del conservatorio de la universidad, es decir, que está abierto a A muchísima mucha gente. gente, sí. Y la verdad es que pilla un poco de sorpresa, porque dices, pues tampoco sé la gente que se ha podido presentar, y dices, bueno, pues al final es un pequeño empujón y ánimos que dices, pues mira, ha merecido la pena. La verdad es que sí, sí, muy contento. Sí. ¿Te llevó mucho tiempo? ¿Cómo de duro y de complicado es componer? Pues he de decir que esta vez fue bastante, no sencillo, sino corto, pero porque en las bases ponía que la obra tenía que tener una duración de aproximadamente entre 3 5 minutos. Y bueno, pues la mía dura entre 3:40, una cosa así, 4. Y es bueno, 7 instrumentistas. Máximo eran 8 y 7. Y, y realmente es jugar un poco o sea, a partir de lo que es, o sea, yo tuve una idea musical, lo que ya ¿Sí? he explicado, y a partir de ahí es pasarlo, o sea, es decir, una maqueta de audio, bueno, en este caso en Logic, y luego a partir de esa maqueta de audio, pues eso, orquestar un poco en partitura lo que estaba sonando. Y es así como me organicé un poco del audio que al principio creé, pues luego extraje lo que es la partitura. Y aparte, bueno, me pedían características técnicas de la obra para ver cómo la habías hecho y bueno, es lo que hice un poco. Pero nada, me llevó la verdad es que bastante poco con respecto a otros proyectos que me han salido que he tardado un poco más, pero porque son ya o sea, no para orquesta, para banda sinfónica y todo esto. Bueno, es un poco más grande. Luego hablamos de alguno de esos proyectos, pero primero me gustaría saber qué pasó por tu cabeza o qué pasó por, no sé, por tu vida o cómo fue esto de empezar con la caja en la escuela de folclore a llegar a decir yo quiero componer, yo quiero ser compositor de música. Pues es un paso que no es fácil en el sentido de que en el conservatorio profesional no hay una especialización que sea concretamente composición como tal. Entonces sí que hay una asignatura que es, bueno, esta armonía, que es eso, un poco conocimiento del campo armónico de la música. Y está una asignatura en quinto y sexto que es fundamentos de composición, que es un poco análisis y, bueno, eso, creación en base al análisis de obras pasadas. Y, y no sé, la idea yo creo que me surgió un poco, le echo la culpa a que, pues no sé si fue Alberto Jambrina, me dejaron un programa de composición, bueno, de edición de partituras, en aquel momento fue en Core. Y pues eso, es un poco, fui jugando con aquel programa porque también daba la posibilidad de ir escuchando lo que ibas poniendo. Y eso vamos, está muy, muy bien.
Entonces, aunque no sea una idea muy certera de lo que va a sonar, evidentemente ahora ya puedes, una vez que has estudiado lo que puede sonar orquestación y todo esto, pues ya puedes hacerte una idea de cómo puede sonar, ¿no? Pero en aquel momento pues yo me puse a jugar con el programa porque no era otra cosa más que un juego. O sea, yo en aquel momento pues tampoco tenía mucho conocimiento, ya te digo, que estaba empezando el conservatorio y no tenía mucha idea de eso, de armonía y todo esto. Entonces, pues lo que hice fue, no sé, cada vez me fue gustando más y ya en cuanto en el conservatorio aprendí, pues eso, fundamentos armónicos, cursé también fundamentos de composición, ya dije, pues la verdad es que puedo tirar por ahí porque es un enfoque musical que me gusta mucho porque es muy completo. O sea, evidentemente la interpretación te da una visión muy profunda de la música, pero una vez que te metes en el tema estrictamente compositivo, puedes sacar o desgranar todo desde dentro y te aporta mucho. O sea, a mí me aporta muchísimo musicalmente hablando. Y bueno, y personalmente que también un poco en cómo enfocar tus vías, ¿no? O un estilo de vida, podríamos decir. Pero, pero sí, fue un poco así vamos, cómo surgió la idea. Y desde entonces te has dedicado a formarte específicamente para componer, ¿no? Así es. Con cursos por aquí, con cursos por allá, incluso estando de Erasmus también fuera de España. Sí. ¿Te has centrado en eso específicamente? Sí, bueno, yo estuve en Parma, en Italia, y allí tuve la suerte de poder estudiar con Javier Torres, que es un compositor mexicano que bueno, está allí impartiendo clases. Y concretamente en Parma se está desarrollando un sistema bueno, se llama el Wave Field Synthesis, que es, bueno, a través de un espacio como es una sala blanca con, bueno, 189 altavoces en un anillo, tratan de generar un espacio sonoro, un campo sonoro. Entonces, pues a lo mejor serviría en el futuro para futuros estudiantes de interpretación que pudiesen escucharse allí dentro como se escucharían en una sala de conciertos real. Y eso es muy bueno. Tuvimos que hacer con ese software que estaba en pañales porque lo llevaba una empresa que es Game of Life en Holanda. Y entonces el software se está desarrollando poco a poco porque es una idea de momento eso, ya te digo, en pañales. Pero la verdad es que muy interesante, porque bueno, tuvimos que hacer alguna pieza de música electroacústica en ese ambiente. Y eso te permite muchísimas opciones de espacialización sonora. Claro, hablas de software, de ordenadores, de programas, del Encore, de todo eso desde el origen hasta ahora. Claro, la idea que a lo mejor tenemos todos en la cabeza de un compositor es un señor con el pentagrama, ¿no? Y el lápiz. Sí. Eso ya no. Sí, a ver, yo eso lo utilizo, de hecho, en todos estos años que llevo estudiando composición, con el que era mi profesor Iñaki, lo hemos hecho así, o sea, siempre en papel, pero porque realmente el papel te ayuda a ver todo de un golpe de vista y si te confundes, o sea, borras aquí, lo haces como tú quieres a medida. Y es una cosa vamos, a mí me ayuda muchísimo. Un ordenador, bueno, lo digo por la experiencia de haber hecho ambas cosas, te permite lo mismo, pero si te has confundido en un detalle mínimo, es muy difícil llegar a él si no estás, claro, evidentemente revisando cada milímetro de la página. Y claro, si es una página para un trío, pues muy bien, pero en cuanto es una página para, no sé, 25 instrumentos, pues ya ahí te sale la letra así pequeñita, no ves casi, o sea, tú lo amplías, pero no puedes ver en una página todo. Y bueno, yo el único recurso que he hecho así ya un poco más durante este confinamiento ha sido o sea, darle la vuelta a 90 grados a un monitor y ponerlo en vertical. Pero vamos, que... Oye, es un avance. Sí, es un avance un poco casero, pero sí. O sea, que prefieres el método tradicional. Claro, o sea, el método tradicional es mucho más lento, Ajá. pero mucho más seguro a la hora del tema de orquestación, de distribución de sonidos y todo, pero bueno, ahí ya depende para gusto los colores. Bueno, y en cuanto a composiciones que ya tienes hechas, que a tus 24 años ya tienes unas cuantas, hemos estado viendo antes, por ejemplo, una pieza de percusión, ¿no? Pero también has hecho cosas para la Semana Santa. Sí. Como buen zamorano, porque si no te echan del pueblo, ¿no? Digo. Sí, totalmente. Sí, exactamente. Hace, no sé si decir los años, pero me parece que fue en torno a 2013-2014.
estrené Todo está cumplido. Y bueno, pues fue un poco, pues tú llevas un tiempo en la banda, estás acostumbrado a tocar en Semana Santa, te llama la atención cierto tipo de marchas y dices, "Joder, ¿por qué no probar, pues no sé, a hacer algo así para la Semana Santa?". Y que, bueno, en aquel entonces me acuerdo que, vamos, como es la de mi barrio, la tercera caída, eran de mis procesiones preferidas, porque no sé, veía los caperuces, que no sé, me gustaba mucho el caperuz, y dije, bueno, pues la compongo un poco pensando en eso. Y así fue. Luego ya, unos años después, en 2018, estrené Flagellum, Que la estamos oyendo ahora. pues la estrené porque la Cofradía de la Santa Veracruz, y concretamente el Paso de la Flagelación, pues contactó conmigo y me dijeron, oye, ¿nos puedes hacer una marcha? Y dije yo, vale. Y además tuve la suerte de que ese mismo año la presenté a un concurso y quedó en tercer lugar. Así que, bueno, pues salió bien. Pero bueno, sí, sí, o sea, estoy orgulloso de cómo fue la evolución entre ambas, porque hubo bastante diferencia y bueno, pues al final de todo se aprende un poquito. Y no sé si aprendes también de otros compañeros o de otros profes que puedas tener cerca, por ejemplo David Rivas, con quien también has colaborado y también has hecho alguna composición en conjunto, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, sí, con David Rivas me llevo muy bien. Hicimos en conjunto Camino de Santiago, que pues fue un proyecto bastante chulo para mí, porque en aquel entonces yo estaba empezando, no había todavía, yo creo, empezado, sí, estaba por ahí, empezando creo el primer año de la carrera, y me acuerdo que fue bastante bonito el proyecto. Y sí, él mismo también me ayudó un poco a la hora pues, de la orquestación, en Todo está cumplido, porque claro, yo en aquel momento no tenía mucha idea y pues se buscaba algo funcional, que funcionase en la calle, y sí, sí, fue él también el que me echó una mano con todo eso. Ese Camino de Santiago, por ejemplo, que lo estamos viendo ahora. Sí, la banda de Oviedo. La habían dado Oviedo, ¿no? Con Luis Eso Antonio es. Pedraza Luis Antonio también Pedraza, sí, sí, a la zanfoña. de acompañante. ¿Con qué te encuentras más cómodo? Porque vemos muchas cosas muy distintas, ¿no? Al final en tu trabajo. Bueno, ¿a qué te refieres? Pues no sé, si con que te encuentras más cómodo cuando haces piezas de percusión, cuando haces composiciones para bandas como esta de Camino de Santiago, cuando trabajas para Semana Santa, no sé, ¿qué te gusta más o qué te gusta menos? Pues al final uno se siente más cómodo, yo creo, en lo que conoce. Bueno, la típica zona de confort, ¿no? Sí. O sea, tú cuando llevas mamando ya desde mucho tiempo, pues marchas bastante potentes, como son las de Ricardo Dorado, en concreto Getsemani, que es una de mi preferida. Pues en cuanto llevas ya un tiempo ahí te das cuenta de que, pues eso, año tras año te sientes como más seguro a la hora de enfocarte ahí. Pero, no sé, a mí me gustan mucho los retos y bueno, mis amigos ya me conocen, entonces siempre está muy bien en cuanto a la composición, al mundo de la composición, abrirse un poquito, abrirse a todo, es decir, no dejar nada en el tintero, porque al final tanto una marcha como una obra para percusión totalmente diferente te puede abrir la cabeza de igual forma. Entonces, sí que es cierto que a la hora de componer para percusión, que lo tuve que hacer una vez, en mi carrera lo tuve que hacer para, de hecho, un chico, un compañero que estudiaba percusión, quedé con él porque le dije, oye, mira, me han dado la oportunidad de hacer esto. Y sí que estás más cómodo porque es tu instrumento. Entonces, al ser tu instrumento ya sabes, casi te van solas las manos. No es lo mismo que yo que sé, si tengo que componer para violín ahora mismo, pues sí, o sea, yo pregunto, pero Andas un poco pero más ando pez. un poquito sí. Bueno, y ahora reempieza el nuevo curso en breve. ¿Qué opciones tenemos para seguir formándote? Sí, pues en principio tengo en mente hacer un máster de nuevas tecnologías aplicadas a la composición en Madrid, en el Conservatorio de Madrid. Que es un poco, pues eso, trabajar en la parte electrónica que hablábamos antes, aplicado a los fundamentos de la composición. Si esto no saliese bien, como ya te dije que esto iba por prueba de acceso, hay menos plazas de la gente que demanda, entonces me decantaría por el máster de formación de profesorado en Salamanca. ¿Te gusta dar clase? Sí, la verdad es que es una opción que no descarto, porque sí que
no sé, también me aporta, o sea, yo creo que a un profesor que no le aporte dar clase no es buen profesor. Entonces, sí que tiene un componente de aprender también. Es una cosa que se aprende, pero a la vez, o sea, que se enseña, por así decirlo, pero a la vez se aprende de eso. Entonces, siempre que se pueda sacar partido de algo, allá vamos. Muchísimas gracias, Miguel. Que tengas suerte. A ver si sale lo del máster Bueno, a ver qué tal. en Muchas Madrid gracias. y ya nos contarás, a ver, ya nos compondrás algo. Oye, pues a lo mejor es una, Sí, a ver. es una opción, ¿no? Sí, bueno, sí, tenemos Si un algún día hacemos proyectillo. una peli, igual te llamamos. Muy Gracias, de bien, verdad. gracias a vosotros. Un placer hablar Un contigo. placer. Y ahora nos vamos hasta Toro porque tienen citas con su agenda cultural para este fin de semana. Citas para disfrutar de Toro, como la de mañana viernes a partir de las 9:30, el concierto de la banda La Lira en homenaje a las fiestas de San Agustín, un espectáculo que servirá también para homenajear al recientemente fallecido Félix Pérez. El sábado a las 10 de la noche la cita es con Su Arma y el domingo también a las 10, concierto de Miss Cafeína en acústico. El lunes a la misma hora, 10 de la noche, regreso de Scar, de la compañía On Beat, música africana en directo con el Ballet Internacional de Senegal, un tributo al Rey León II que hará las delicias de los aficionados toresanos. Todos estos espectáculos, ya saben, se celebrarán en la Plaza de Toros Toresana, coso que acogerá más conciertos durante toda la próxima semana. Así que el lunes vuelvo y les cuento más. Pues hasta aquí nuestro primer bloque musical de esta noche. En un momento volvemos con más cosas y con un poquito de arqueología.